Hola, hola, bienvenidos a su canal Ideas Crocheritas. Mi nombre es Jenny y con todo gusto hoy vamos a ver el paso a paso de esta hermosa prenda hecha iniciando con un canesú. Se podría decir que es una pieza, ¿verdad? Sí, en una pieza porque después, por supuesto, tenemos que hacer las mangas, pero se puede decir que es una pieza. En las mangas les pongo un poquito de una puntada que se llama punto de flecha y en la parte de abajo también. Preciosísimo, la opción de hacerlo manga larga también se las dejo. Y acá vamos a ver el patroncito así un segundo, a ver qué les parece. Ese es un patrón sencillo en punto alto común y ahí le agregamos también la puntada que yo quiero. Es algo sencillo, algo simple y bueno, para esto vamos a usar el famoso hilo que yo uso, que es 100% algodón, y ocupamos este cono completo para hacer esta prenda. Y bueno, ustedes pueden elegir el color que ustedes quieran, y para todas las tallas vamos a hacer esta prenda que he gastado un cono completo que es 750 gramos porque es un punto que gasta, sí, porque es bastante cerrado, bastante calientito. Y bueno, 4 botones también, un ganchito número 3 de 3 milímetros. Si lo quieren un poquito más suelto, lo pueden usar un poquito mayor. El hilo que ustedes quieran, el material que ustedes quieran, más calientito lo pueden usar acrílico. Este es algodón, un poquito más fresquito, puntitos allá muy bonitos. Y bueno, vamos a ver el paso a paso de esta prenda, que está bastante interesante. Por detrás es simple, sencillo, punto alto normal. Siempre llevamos allá el punto de flecha en las manguitas y en la parte de abajo. Así que mis amores, con esto comenzamos. Bendiciones. Muy bien, vamos a comenzar haciendo este canesú. Simple, es simple, solo que quise ponerle esta puntadita de punto flecha en las mangas, que le vamos a hacer un detallito bien bonito y ya verán ahí qué fácil que es. Bueno, he hecho una matemática fácil, yo digo que fácil, bueno, 99 cadenas y el número que me gusta. Este lo divido en 3, dice que es 33, entonces un 33 para la espalda y un 33 para el frente, pero como está dividido en 2, entonces 16 y 16, aunque es más que 16, pero yo le quito los números pequeños. Ok, este lo hemos dividido entre 3, sí, y ya gastamos 2,33, nos queda un 33. Este otro que nos falta lo volvemos a dividir en 2, dice que es 16 punto, ese punto es el que elimino. Dejamos 16 para cada brazo. Es un canesú rectángulo y sale muy bien. Ok, ¿por qué 121 cadena? ¿Por qué 121 cadena? Bueno, acá le dejamos un cruce de 10 cadenas de cada lado. Todavía, más ese número todavía no sale el 120, saldría 119. Bueno, yo dejo acá los puntos de donde vamos a hacer los aumentos libres. Esos puntos los dejo libres. Yo cuento acá 16 puntos libres de acá a acá. 16 puntos, bueno, en este caso 26 porque lo más 10 que vamos a hacer el cruce. Entonces, libres. Cuando yo le hablo de 33 son 33 o 16. El número que yo le hable es libre. No estamos contando el punto de donde ponemos la marca de aumentos. Bien, acá no está la puntada de la flecha, pero yo se los voy a poner en la pantalla. Bien, ok. Vamos a hacer 121 cadena, 125. Usted se lo mide. A ver, ya se los pongo en centímetros también. Vamos a hacer 121 cadena. Vamos a quitar este fondo rojo. Entonces vamos a comenzar haciendo 121 cadena. 1, 2, 72 centímetros. 2 centímetros en cadenas, para que tengan una idea, en cadenas también, 72 cadenas. Y voy a regresarme ya en punto alto, sí, pero marcando. Voy a regresar en punto alto y marcando. Entonces acá vamos a hacer 16 puntos altos más 10, o sea, 26 puntos. Acá les dejé el cruce en dorado. 26 puntos
altos hasta llegar, para llegar a la marquita. Estamos de este lado. Vamos para este lado. Entonces, 26 puntos para llegar a la marca. Vamos a hacer acá 26 puntos. Acá tengo 120 cadenas. Voy a hacer 121. No es necesario porque ya al hacer acá 3 cadenas, me queda ya el punto. Y voy acá al punto 20. Ya acá tengo el 21. ¿Ven? En el punto de cadena cuenta como un punto. Pero me gusta hacer un poquito más, especialmente cuando nos regresamos en punto alto. Cuando nos regresamos en punto alto para no soltar todo el tejido por que falten 2 cadenas porque tal vez hemos contado mal. Entonces, hacer un poquito más por seguridad. Vamos a hacer un poquito más allá por seguridad. ¿Ok? Entonces, ok. Vamos a hacer acá ya regresarnos 1, 2, 1, 2, 3 en la que dice 4 acá. Vamos a hacer un punto alto. Acá ya estamos contando 2 con la cadena. 3 y así voy a hacer 26. ¿Ok? 26 puntos libres. Muy bien, acá tengo 26 puntos. Estos primeros 26, vamos a marcar acá, ¿sí? Vamos a marcar, ya les pongo la marca, disculpen. Vamos a marcar en la 27. ¿Por qué? Porque yo quiero 26 puntos libres. Ok, en la que dice 27, vamos a hacer 1, 2, una cadena y 2 puntos más. Y ahora sí, marcamos acá. Y continuamos ahora punto a punto, que no se salte ningún puntito, punto a punto en punto alto por 16 puntos. Acá tenemos la 15, 16 libres. ¿Ok? Vamos a la 17, al número 17, ponemos 4 puntos en el mismo punto. Una cadena y de nuevo ya hemos sacado acá el brazo izquierdo. Volvemos a poner marquita y ahora voy por la espalda. En la espalda tenemos 33 puntos. ¿Ven? Ya gastamos acá 26, marcamos, ahora 16 libres, marcamos y ahora 33 puntos. Si lo quiere más amplio, es que esta puntada de arco, perdón, de flecha es múltiplos de 4. Múltiplos de 4. Y nos vamos a acomodar muy bien. Y en la espalda es punto a punto. Esto va a ser tan fácil como eso, punto a punto, que si le quiere agregar un poquito más, le agrega un poquito más. Eso sí, como es un canesú rectángulo, entonces si aquí usted le quiere agregar, por ejemplo, 5 puntos en cada brazo, 5 puntos en cada brazo, en la espalda le tendría que agregar 10 y 5 de cada lado del frente. O sea, el doble en la espalda porque es un canesú rectángulo y así le quedaría el cuello más grande. O 4 o lo que le quiera agregar, pero le tiene que agregar el doble en la espalda. La espalda la dividimos en 2 para los brazos. Ok, acá voy a continuar punto a punto en punto alto. 26 puntos, 16, 33, 16 y 26 puntos. Marcando en el que les indiqué. Por ejemplo, contamos 16 y en el que dice 17 hacemos el aumento. Contamos 33 libres. En la que dice 34 marcamos y hacemos los 4 puntos separados 2 y 2 por una cadena y lo mismo en cada esquina. Bueno, simple, sencillo, creo yo. Acá estamos en el punto 25 y me ha quedado un poquito más de cadena por seguridad que había hecho. Es mejor el ganchito del otro lado, ¿verdad? Sí, de este lado es mejor. Ok, acá estamos en el 26. Esto no importa, se deja ahí. De todas maneras lo voy a utilizar para después continuar el cuello hacia arriba. Ok, muy bien. Me gusta así, 1, 2 cadenas nada más por ser el borde.
y no usamos el primero que se ve como si fuese un punto, no, a menos que vayamos a hacer un cuello de pico o así. Vamos al punto que pertenece y vamos así en punto alto, y en la esquina vamos a hacer el mismo aumento, ok. Voy a ir punto a punto hasta la esquina y acá hacemos el aumento que pertenece y acá comenzamos la puntada. Muy bien, acá llegamos al último punto. Por supuesto hay que rellenarlos, los que ya hicimos de aumentos, y ya estamos en la llamémosle brazo izquierdo, ok. Así vamos a hacer el brazo izquierdo. Vamos a entrar acá y hacemos acá el aumento que nos toca hacer hasta que lleguemos a la sisa. 2 puntos, una cadena y 2 puntos de nuevo en el mismo punto. Así, ok. Y acá vamos a comenzar ya la puntada del punto de flecha. Se los voy a dejar acá en pantalla un momentito. Ahí, para que lo capturen. Ok, vamos a comenzar esa puntada. Entonces, lazamos el hilo. Acá tenemos una lazada. 2. No, este no se cuenta. Y 3. Pueden ver ahí que eran de 3. Ok, contamos 1, 2, 3. En el que dice 4, entramos y hacemos un punto triple. 1, 2, 3, 4. Que debería llamarse cuádruple, ¿verdad? Bueno, vamos a decir que este es el frente de la prenda ya. Podemos hacerlo por aquí, pero vamos a decir que este es el frente de la prenda. Entonces vamos a utilizar esto, vamos a rellenar estos 3 puntos en punto alto. Este y este. Pero haciendo el relieve para el frente. ¿Ok? Y acá hacemos 3 puntos. Si quiere lo sostienen un poquito hacia el frente si les estorba. Y acá hacemos punto a punto alto en los 3. Este trata de confundirse. Igual no me usen el mismo punto. Es el punto que está libre. Por eso lo hemos dejado libre. Muy bien, ahí tenemos el primero. Ve qué bonito. 1, 2 y 3. 3 lazos. De nuevo, contamos los que están libres. 1, 2, 3. El que dice 4, volvemos y hacemos acá un triple. Ahora, de nuevo, estos 3 puntos vamos a hacer punto alto. 1, 2 y 3. Vean qué bonito. Acá nos van a quedar 5 motivos porque ya tenemos 20 puntos. Ya tenemos 20 puntos y nos queda muy bien. Ya van a ver qué lindo que se acomoda esta puntada. 1, 2, 3. En la que dice 4 volvemos a repetir lo mismo. Y acá los 3 puntos. No se los salten, no me hagan 4, no hagan 2, ni así. Vamos a hacer los 3. Ven qué bonito que va quedando. Aquí se va notando el orden que lleva él. Ven, de 3 puntitos. Así nos queda por detrás. Él va a tener un revés. Y así nos queda por el frente. ¿Ve? Como un tipo ahí, no sé si se aprecia bien. Como un tipo de arquitos, de flechita, como le llamen. Y nos queda con aire acondicionado un poquito las mangas. Ok. Entonces, 1, 2, 3 en el 4. Que a doña Jenny le gusta hacer bromillas a veces, ¿eh? No, me gusta hacer bromas siempre. Lo que pasa es que aquí no tengo tiempo. Y no todas las personas les gustan. Hay algunas tejedoras que son muy serias. Sí, a veces me regañan que yo hablo mucho. Bueno, entonces, así, 3 puntos. Y ve, acá ya llegamos hasta el último. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En el que dice 4, ¿ven? Quedamos exactos. Si hicieron más, si hicieron menos, no se me preocupen. No se me preocupen, pero sí un mínimo de 4 puntos. Si van a aumentar más,
perdón, sí, un mínimo de 4 puntos y vamos a hacer aumentos para que quede un motivo más. ¿Ok? Si le van a agregar 4 puntos más en el brazo, tendrían que agregar 8 en la espalda, 4 más en cada frente, para que quede el orden de la puntada. Entonces sí tiene un orden, sí tiene un orden. De aquí les corrijo, sí tiene un orden. ¿Y qué? Bueno, acá vamos a entrar de una vez a acá. Y acá hacemos 1, 2, una cadena y 2 puntos de nudo. ¿Verdad? ¿Les quedó claro la marca? Aquí hicimos 33 puntos y marcamos 16 y marcamos en el 17 y después acá. Porque a veces me dicen que usted no terminó el video de la parte de atrás, pero es que está fácil de entender, yo creo. Y ahora vamos punto a punto, otra vez en la espalda, en punto alto. Bueno, acá llegamos al último punto, como siempre, hacemos acá el aumento. El aumento lo tenemos que hacer siempre, 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 siempre. Una cadena y vamos acá y entramos y hacemos 2 más. Y de una vez comenzamos a hacer la puntada. Ya estamos del otro lado, que sería el brazo derecho. Muy bien. Recuerden, 1, 2 y 3. 1, 2, 3. En el que dice 4, hacemos este punto triple y cruzado. Ahora vamos y rellenamos los 3 puntos altos. Los 3 puntos altos en punto alto. Esta puntada es bien bonita y simple. Volvemos a repetir lo mismo. 1, 2, 3 en el que dice 4 y así hasta la esquina. Si se deja el hilo, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. El hilo no es el ganchito, es la posición que yo tengo para ver el tejido en la cámara. Que a veces no puedo bien. Ok. Entonces así hasta la esquina. Acá llego al último puntito. 1, 2, 3, 4. Y de nuevo. Hacemos acá el aumento. Ya acá nos ha quedado la misma cantidad que del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5 motivitos pequeñitos por 4. 5 por 4, 20 puntos exactos. O 24 o 28. Si lo quiere hacer el cuello más grande. Y ahora vamos acá en punto a punto, en punto alto hasta la esquina. Me regreso y vamos ahora en la tercera con una diferencia pequeña, pero sí hay diferencia. Bueno, acá llego al último punto y después, por supuesto, el punto de cadena. En el punto de cadena tenemos que hacer el último puntito. Ahí podemos contar, a veces queda un poquito apretado, pero bueno, ahí podemos contar y sabemos que tenemos que hacer el punto de cadena también, como tratarlo como un punto. Ok, 1, 2 cadenas y así me voy a regresar otra vez en punto alto. Esto va a ser siempre en punto alto. Yo les voy a explicar esta parte más. Los detalles de esta parte, o sea, antes de llegar y comenzar la puntada, terminando y saliendo, nada más. Esto de acá es punto alto siempre. Ok, bueno. Entonces así voy en punto alto. Muy bien. Acá hemos llegado ya al último punto. ¿Sí? Y acá tenemos estos 3 que están ocupaditos. Acá estos 3 ya están ocupados. Nos quedó este 2 que hicimos el aumento acá. Y ahora vamos a rellenar acá de nuevo. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo vamos agarrando allá la onda, como dicen. Una cadena. Y 2 puntos de nuevo. De este lado. Del lado del brazo. Nos quedan 2 puntos del lado del brazo. 2 puntos del lado del frente. Y los 2 puntos que tenemos acá también los vamos a tratar por ahora así. En el futuro, en la número 4, tenemos 1, 2, 3 y en la número 4 ya usamos acá estos 4. Porque ya tenemos
para hacer un motivo más. Muy bien, 1, 2 y 3. Ya vamos a comenzar la puntada, pero del otro lado. Vamos a utilizar este punto primero desde acá y hacemos este mismo. Sí, pero ahora se cambia, ¿sí? Porque ahora lo vamos a dejar por el frente y vamos a rellenar estos 3 igualmente en punto alto. 1, 2 y 3. De nuevo, sin cadenas, 1, 2, 3, vamos hasta acá y volvemos a hacer acá un punto alargado de forma de lado, digamos. Bueno, y volvemos a rellenar acá 3 puntos. Esta es la diferencia, esta es la diferencia. Yo les voy a explicar acá un poquito más porque si faltan más detalles, por supuesto. ¿Ven? Así vamos. Así vamos, así nos va a ir quedando. Ya tenemos acá el primer arco, la primera flecha, punto de flecha, round stitch, por ahí se llama en inglés. ¿Ven? Para flechar el novio, el marido, o el marido la está haciendo para la esposa. Bueno, pues la flecha, ahí está. Ok, entonces así vamos y igualmente. Ahora nos va a quedar un poquito más de puntos y en el futuro un motivo más de cada lado. Bueno, esto es así. Acá se los termino. Yo creo que aquí hice nada más 1, 2 y 3. Vamos acá. Y acá hacemos los 3 puntos que van acá siempre. Cuando se jala una hebrita es mejor volver a hacer el punto para que no quede malo. Eso es porque el crochet nos enseña a ser perseverantes, paciencia, nos enseña a tener muchas cositas que a veces nos hacen falta. Sí, que hay que soltar el tejido, se suelta todo el tejido. Que hay que durar mucho haciendo una prenda, bueno, también. Ok, ya terminamos acá el último y rellenamos estos dos, sí, normal, hasta llegar al borde. Y acá hacemos el aumento. 1, 2, una cadena y 2 puntos de nuevo. Y aquí sí, vamos en punto alto, ya estamos en la espalda. Y vuelvo a repetir lo mismo del otro lado. Así, lo mismo. Ok, doy la vuelta y regreso para explicarles acá. O sea, me regreso hasta acá, voy hasta acá y me regreso y me paro acá para volverles a explicar lo que... Muy bien. Terminé la número 3 y me regresé en la número 4 y estamos acá de nuevo. Vamos a lo que les expliqué antes de acá, que nos quedan, ya estamos de frente de nuevo, ¿ven? Ahora tenemos 4 puntos para hacer un motivo más en esta hilera. Termino acá el último y hacemos aumento. 1, 2, una cadena y uno tiene el costumbre de tapar acá, pero yo no quiero tratar de no tapar acá esta parte. Ok, el punto es que acá tenemos el aumento. Podemos ir moviendo las marquitas si quieren también. Y voy a poner esta acá para más o menos recordar de lo que estamos hablando ahí. Bueno, entonces ya acá tenemos 4 puntos libres, ¿ven? Ya acá está este ocupado con este arquito. Tenemos estos 4 puntos acá libres. Igualmente vamos a hacer lo mismo que hicimos en esta, excepto que ahora estamos en aumentos, pero en esta vamos a repetir la misma 1, 2, 3, en la que dice 4 hacemos el punto triple. ¿Ven? Acá. Entonces 1, 2, 3, 4
Y ahora lo rellenamos igualmente. Ya estamos repitiendo en la 4, se repite lo que ya sabemos. Así. Nada más que encima. Ok, ahora ve qué fácil. Y ahora simplemente no tenemos que contar ni nada. Simplemente vamos acá. No tenemos ya que contar más. Eso sí, llevar un poquito el control de la partecita esta en donde tenemos ya 4 puntos reunidos, un motivo más, un motivo más, un motivo más. Y se nos va aumentando conforme vamos avanzando. O sea, cada 2 vueltas nos va a quedar un motivo más, un motivo más. Y vamos creciendo, ¿ven? Vamos creciendo. Muy bien, muy bien. Así, así. De obedientes son mis bellas, mis bellos y todos, ¿eh? Terminarlo hasta llegar a la sisa. ¿Cómo les ha quedado hasta acá? ¿Cómo lo sienten? Ya hemos hecho 1, 2, 3, 4 bien explicados, creo yo. Y ya sabemos, ok, vamos, terminamos, hacemos lo mismo en la otra. Rellenamos lo que es punto alto en punto alto. Acumulamos allá para tener el próximo motivo. Y así. Bueno, les voy a continuar un poco más. No sé qué tan clara he quedado hasta acá. Para llegar a la sisa. En este apenas tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apenas tengo 8. El doble. Un poquito más del doble de este. Ya voy por la 9, pero tengo que hacerle un poquito más. Bueno, continuamos. Muy bien. Acá tengo 13 vueltas y 18 centímetros, que viene siendo para una talla mediana. Tallas más grandes, más vueltas. Más vueltas. Más o menos, no más o menos, por ahí de una vuelta por talla. Una vuelta más por talla. El cuello está bastante grande. Muy bien, estamos en la vuelta número 13. Creo que había quedado claro, ¿verdad? Con esta parte en donde yo quedo acá con los aumentos, ¿sí? Ya comienzo de nuevo abriendo con el nuevo motivo, un motivo más cada 2 vueltas y así. Espero quedar clara con esta partecita. Y bueno, vamos, no importa el contorno de busto que tenga usted, ni la talla que esté haciendo. Siempre tiene que hacer esto, es para todas las tallas. Medimos primero el tejido, en este caso acá tenemos 45 centímetros de frente y 45 centímetros de espalda. Con el tejido en este ángulo, esquina con esquina. El cruce no se cuenta, porque es cruzado. Bueno, y la muchacha tiene 100 de busto, lo que nos faltaría 10 centímetros, porque ya tenemos 45 y 45 serían 90. ¿Ven? Entonces, yo voy a dejar 8 cadenitas. Vamos a ponerlo de este lado. Estoy en la vuelta número 13. Siempre lo tengo asegurado en caso de... Bueno, es mejor dejarlos así. Acá yo les he hecho... Ya estoy en la 13. Estamos de este lado así. Estoy en la 13 y 8 cadenitas. Acá se los pongo en pantalla. 8 cadenitas. Igual, ya lo vamos a medir en un momentito. Ahora sí, ya nos saltamos el punto calado o medio calado. Bueno, el punto de flecha. Y, perdón, he quedado aquí. Aquí. No hacemos aumentos. Dejamos estos dos acá. Vamos a ver si soy clara ahí. Estos dos acá quedan solitos. Y ya estos 3 acá de la puntada. En el futuro vamos a saber cómo continuar acá y nos queda bien. Muy bien. 8 cadenas. 8 cadenas. Ahí se me soltó una. Bueno. 8 cadenitas. Y vamos a la otra esquina. Vamos a la otra esquina. Y doblamos el tejido, ¿sí? Y también de este lado dejamos 2 puntos. Ya estos 3 están ocupados. Dejamos estos 2 puntos y vamos acá en punto fijo. Punto fijo, no por dentro, ya no hacemos más aumentos. Y vamos ahora en punto a punto, punto alto. Punto a punto en punto alto. En este caso, toda la espalda.
Acá hacemos de nuevo 8 cadenas y llegamos hasta acá. Bueno, acá llego ya cruzando toda la espalda, toda la espaldita. Y ahora vamos acá. Desde acá hago cadenas. Desde acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Usted quiere dejarlo más holgado? Hace 12, 16 y así 4, 4, 4 para que les quede el múltiplo para este. Para la parte que sigue de punto alto no importa, pero para la parte de la manga sí importa. Entonces ya venimos hasta acá, damos la vueltita y venimos acá, cargamos el ganchito, perdón, y, ay, disculpe, no se los medí, vamos aquí, no se los medí, a ver cuánto nos quedaba, contando la altura del punto alto hasta la altura del otro punto alto, acá, perdón, hasta abajo, 7.5, 7.5, un poquito más de lo que yo necesitaba, pero está bien, así está bien. Así está bien, porque tiene cruce y todo eso. Que en este caso no exactamente hay que tomarlo en cuenta, pero sí. Bueno, entonces ya continúo acá en punto alto. Bien. En la número 13 sacamos las bocamangas y en la número 14 vamos a hacer la primera disminución y que va a ir en cada vuelta de lado y lado, de derecha a izquierda, los laterales. Vamos a hacer disminución en los laterales, vuelta a vuelta, hasta llegar a la cintura. Si no lo quieren, si lo quieren parejo, se saltan este paso. Esto es para todas las tallas, pero si lo quieren, lo saltan. Bueno, acá estoy rellenando ya un poquito la cadena. Y acá vamos a tomar un punto, sacamos medio. Vamos al siguiente punto que tengo la marquita, que no tenía que haberla puesto, pero bueno, para tener una idea usted y yo de lo que estamos hablando. Y sacamos también medio, ¿ve? Tenemos acá 3 eslabones, incluyendo el del tejido. Y ahora cerramos y lo convertimos a un punto. Y continuamos punto a punto en punto alto. Punto a punto en punto alto. Todo. Hacemos lo mismo en este caso en el brazo derecho. Hacemos lo mismo para recordar allá. Podemos poner una marquita donde quiera. Vamos a variar las disminuciones. No vamos a hacer disminución encima de disminución. Vamos a hacer disminución un poquito acá, uno en el centro, en la próxima vuelta un poco acá y así. Variado para que no quede una disminución encima de una disminución. Bien, bueno, voy a continuar así varias vueltas hasta llegar a la cintura y ahí hacemos cambiecitos. Bueno, estoy en la hilera número 17 después de la sisa. 17. Y en cada una de ellas fui haciendo disminución, un punto menos en cada una de ellas. Se nota un poquitín. Bueno, acá yo quiero poner botones con ojal real. O sea, a veces se ponen botones acá, pero acá se pone falso y acá se pone verdadero. Yo quiero poner los dos verdaderos. Muy bien. Entonces voy a marcar acá y acá. ¿Por qué estoy marcando acá? Porque ya yo me la medí y quiero que se me ajuste. O sea, a usted medirla, usted tiene que ir en este momento. Disculpen el ruidal. Usted tiene que ir en este momento e intentar medirse la prenda. Y estamos acá arriba. Entonces, que le quede el cruce y que usted se sienta cómoda, tampoco tan ajustado, ¿verdad? Que usted se sienta como que cómoda ahí. Y la esquina final, acá marcamos. Esta esquina final, acá marcamos. Para tener el botón del fondo y de este lado. Y también que nos queden parejos. Quedan un poquito adentro del busto. Bueno, acá les pongo una foto para recordar. Así, un momentito. Bueno, entonces vamos a hacer un ojal en la vuelta 17 para mí. Y en la cantidad de puntos hacia atrás, vamos a contarlos acá. 3, 6, 9, 12, 15, 20, 23, 26, 27. 27 hacia atrás. 27 puntos hacia atrás. Podemos también medirlo con centímetros.
15 centímetros desde el borde. 15 centímetros desde el borde. Entonces, ya acá les llevo, ve, como no podía continuar el video porque no podía venir a filmar, pues entonces aproveché de hacer ya o adelantar un poquito una manguita. Es que Ideas Crocheritas siempre está ahí como una arañita. Ven, pensé varias opciones de ojal, pero llegué a la conclusión que este es el que voy a hacer, tan simple como eso, pero sí quiero que los dejen bastante ajustado. Acá está la marquita. Vamos a hacer aquí el último punto y simplemente es esto. Una cadena es lo que les voy a hacer, una cadena pero no ajustada, y saltamos un punto. Este punto lo saltamos, vamos acá. Quiero que quede ajustado, demasiado ajustado casi. ¿Por qué? Porque no quiero que cuando se vaya estirando se vaya bien abriendo el ojal allá feito. No me gustaría. Entonces quiero que quede ajustado. ¿Ven? Bien ajustado, que no quede con mucho juego. Así, o sea, que él se deje pasar, pero que quede, que no se vea por acá. No quiero que se vea. ¿Ven? Pensé de otro que queda muy bonito, pero más grande y no tengo botones más grandes. Queda muy bonito el otro. Ok, voy a continuar así, tejiendo hasta acá y acá vuelvo a hacer lo mismo. Nada más es eso. Muy bien, acá les llego ya al último puntito y acá ya le he hecho lo mismo en esta marquita. Entonces, 1, 2 cadenas, acá dejamos 3 puntos para que tengan allá una idea de lo que hemos dejado, porque recuerden que también vamos a hacer el borde, solo quiero dejarlo más adentro. Acá no hacemos nada, vamos acá y hacemos acá punto alto 1 a 1, igualmente en la cadena, por supuesto, y no por acá, para que no se vea feillo. Vamos a atravesar la cadenita, que se vea parejito, simplemente un espacio allá, no se sabe si llamarle ojal a eso, pero bueno, eso es una cajita. Vamos a dejar ahí, así, ¿ven? Esto es, entonces voy a bajar un poco más, varias vueltitas para llegar como al ombliguillo, en donde comienzo a hacer el aumento. Bueno, buenos días de nuevo. Ok, yo lo que quiero es esto. No importa qué botones le quieran poner, dorados, de tela, como sea. No estoy decidida, pero a tamaños similares a lo que he hecho el ojal. Bueno, 38 centímetros estoy acá, en el bajo detalle, 38 centímetros. Y igual desde la parte de la sisa, 24 hileras. E hice el siguiente ojete en la 1, 2, 3, 4, 5, 6, en la 7. Quería dejar una distancia así bonita. Entonces, igualmente, acá nos regresamos 3 para hacerlo. Acá nos regresamos 3. Disculpen porque se ve feo, pero sí, así es. Y después contar la misma cantidad de puntos. En mi caso, yo había dicho que tenía 20 y algo, pero son 20. Conté encima de la cámara, pero son 20 puntos. El punto es que cuenten exactamente la misma cantidad de acá que acá. No en medidas, en puntos. Muy bien, y recuerden también que estamos del lado derecho. Estoy acá del lado derecho y vamos a comenzar la misma puntada de las mangas. Y como tiene bastante cruce, yo les había dicho que les iba a hacer aumento, no le voy a hacer aumento. Abajo se va abriendo un poquito. Si le quieren hacer aumento está bien, pero yo no le voy a hacer aumento. Ok, estamos en la 24 y vamos a comenzar a hacer la misma puntada. En la pantalla le pongo los puntos porque no los he contado, los cuento después. Es múltiplos de 4, 4, 4, 4, 4. No los he contado porque yo me las voy a arreglar. Si me quedan bien, bien, y si no, entonces yo voy a agregar unos puntitos más al final. Y no hay nada de qué preocuparse. Muy bien. 1, 2, 3. Y comenzamos la puntada. Vamos a ver si estamos bien del mismo lado. En este caso, para dejarla yo de este mismo lado, pues tengo que comenzar a hacerlo dejando el frente. Ok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En la 4 hacemos el mismo que ya aprendimos a hacer, ¿verdad? El punto triple alargado.
Y ahora, como tenemos que dejarlo por el frente, igual que las mangas, que no se les olvide que vaya a quedar uno de un lado y el otro del otro, pues entonces así. A menos que lo quieran hacer reversible, ¿verdad? Que mangas lo lucen un día y que abajo lo lucen otro día. Ya, así. Entonces ya comenzamos la punta de acá, abajo. Y otra vez, 1, 2, 3, en el 4 hacemos el triple alargado. Y así. Bueno, de este modo me voy a ir hasta el final. Bueno, ya acá les he terminado esta, casi he terminado, me falta acá un punto para hacerlo de la puntada, pero en realidad para dejar un punto fijo, como el otro lado, que iniciamos acá, este dejamos 3 puntos acá y este fijo, pues me faltaría 2 puntos. Nos la vamos a arreglar ahí ya en un momento. Entonces lazamos el hilo igualmente, 3, 1, 2 y en el punto de cadena hacemos el lacito. Normal, normal, no importa. Vamos a hacer acá ahora, dentro de él, vamos a hacer acá 2 puntos. Dentro de este punto, 2 puntos. Quiero reunir la cantidad que necesito. Si les queda bien, perfecto. Y si no, pues no. Acá ahora vamos al siguiente y hacemos uno. Si se deja. Y acá tenemos ya los 3 normales. ¿Ven? Pero voy a dejar un punto fijo. Y lo voy a hacer en el mismo punto que he hecho el punto alargado. O sea, en el punto de cadena vamos a hacerle 2 puntos. Entonces se va a correr un poquitín, pero esto es todo. De acá en adelante ya va el orden. Bueno, ya contamos los motivos y los motivos que tenemos. Ahora sí. 1, 2, volteo el tejido. Si quieren hacer 3 cadenas, se vale. Bien, pero yo voy a hacer 2 nada más por el borde. Ok, ahora vamos acá, perdón. 1, 2, 3 lazadas y vamos hasta acá. Y ya esta puntadita que ya conocemos, ¿sí? Ahora lo dejamos por el frente. Entonces vamos y hacemos acá 1, 2, 3. Estos 3 en punto alto. Ok. Ahora 1, 2, 3. Y ya esta la conocemos, ¿verdad? Le decimos en la manguita. Ya casi vamos con las mangas. Ya casi vamos con las mangas. Siempre las dejo de último. Las mangas. Que va a ser fácil, pero tienes su cosita para hacer, ¿verdad? Bueno, entonces así, ya acá tenemos el orden. Yo les voy a contar los motivos, como les dije, se los pongo en pantalla los números. Posiblemente ya están los números por ahí, pero así vamos. Esto es todo. Ha quedado un poquito allá. Acá tenemos este ojete, este otro. Y esto es, bien. Bueno, entonces les voy a continuar. Bueno, continuarían ustedes. Si le quieren hacer aumento, entonces los aumentos correctos o los aumentos que se recomiendan siempre es cada 3 puntos, cada 2 puntos. Si lo quiere mucho, hace 2 puntos. Lo que hice acá. Ve que sí se nota un poquito. Lo que hice acá, 2 puntos en un punto, eso es un aumento cada 2 puntos. Continúan así. Ya el tejido si quiere, o si lo quieren muy muy voladito como para hacer como tipo vestido hasta abajo, entonces hacen cada 2 puntos. 1, 2 en el tercero hacen 2 puntos. 1, 2 en el tercero hacen 2 puntos. Para hacerlo como más voladito para las que tienen más caderita también. Bueno, continúo así varias vueltas. Bueno, 30 centímetros igual a 25 vueltas en punto de flecha que le llaman. Entonces, de ahí acá. Yo después les mido el total de todo. Pero bueno, recomendación. Bueno, acá vamos a hacer el último punto, punto fijo. Sí, editando el video me di cuenta que no dije, ok, eso va en múltiplos de 4 más 2, uno fijo al final y uno fijo de inicio, ¿verdad? Ahora, bueno, hacemos una cadenita y ya voy a hacerles el borde. Y muy, muy cerquita de él vamos a hacer acá un punto bajo para que me quede esquinita y en el medio, punto bajo y en la pega, punto bajo. Ahora nos toca acá la cadenita de la hilera anterior
Entonces acá igual, tratando de dejar uno en el centro, perdón, sí, uno en el centro, uno en la pega y uno en la otra pega, que son 3 puntos. 3 puntos. Se me viene un hilillo, como siempre. Bueno, así me voy porque eso es irregular y a veces cuesta por el ángulo de la cámara. Hasta acá, sí. Y la otra es que prefiero que le hagan aumento, ya les dije, especialmente si tienen más caderita, que le hagan aumento acá para hacer esta puntada. Eso sí, recordando dejar 4, 4, 4, 4, más al final 2 de cada lado. Bueno, ya estoy casi en el último punto, que es el último acá, la cadenita, como la última cadenita que hicimos cuando hicimos para comenzar a tejer el canesú. Bueno, esa cadenita ahí, último punto, sí, una cadena y volvemos a ir al mismo punto. Esto para hacer una esquinita bonita. Y ahora sí, vamos de punto a punto, en punto a punto, en punto bajo, punto a punto. Aquí nos queda el orden. Y así me voy a venir a la esquina, hasta acá, para hacer una esquina, pero hacia adentro. Muy bien, estamos en la esquina, acá, y hay dos. Pueden hacer 2 puntos cerrados juntos o 3. Yo voy a hacer 3 porque lo quiero reducir bastante. Entonces vamos al que sigue acá. Este. 1. Sacamos, perdón. Sacamos. Vamos al punto de acá. El punto donde comenzamos a hacer los aumentos acá. Sí, también lo sacamos. No hacemos nada. Y vamos ya del otro lado. Vamos acá del otro lado y hacemos acá una sacada también y nos quedan así. El del tejido más 3 eslaboncitos o 2 si lo quieren hacer de 2 sacadas, nada más de 2 puntos reducidos. Entonces acá de estos 3 puntos queda en un punto. Ahora vamos y continuamos punto a punto, punto bajo. Si lo quieren hacer de 2, nada más 2 puntos, entonces el primero y el huequito, acá lo reducimos y continuamos normal. De la forma como usted lo desee, como lo quiera o como usted lo vea correcto. Cuando hacemos la esquina acá donde comenzamos, hacemos la esquina acá y bajamos, bajamos, bajamos. Cuando ya estamos a una distancia como así, más o menos, vamos y contamos los puntos del lado derecho. Venimos y contamos los de acá y vemos si estamos correcto o casi correcto o si tenemos que agregarle un poquito más o un poquito menos seguido la puntada para que nos quede exactamente la misma cantidad de puntos. Bueno, ¿cómo les fue con las esquinas? Yo no lo pude soportar, ya le puse botones y me lo puse y todo. No están asegurados, pero bueno. ¿Recuerdan las esquinas hacia afuera y las esquinas hacia adentro? Que son estas. Las vueltas que ustedes quieran hacer. Bueno, una cosita. La primera que hicimos, recuerde que redujimos 3 puntos. En las dos siguientes yo hice nada más 2 puntos. Uno y el punto central, punto de acá donde comienzan los aumentos en reducción. Y continué normal. Hice 3 vueltas de punto bajo. Ustedes pueden hacer más, pueden hacer menos, no, pues ahí queda mejor así. Bueno, entonces acá termino con la tercera vuelta de punto bajo. Puse esta marca porque aquí vamos a terminar también. Muy bien, una cadenita y vamos a ver. Y vamos acá y hacemos lo mismo cuando hacemos esquina. Vamos cerquita. Poco cerquita. Y acá el último. Que sí queda apretadillo acá por ser punto bajo. Ok, entramos en la primera acá parte y vamos a hacer un piquillo sencillito. Un piquillo, un punto, dos cadenas y vamos al mismo punto. Solo quiero hacer eso como un detallito. Ahora vamos por los 3 puntos acá en punto bajo. 1, 2, 3. Ahora entramos acá al que nos va a quedar siempre libre acá. Y hacemos acá 2 puntos con un piquillo. 2 cadenas.
y hacemos un piquillo allá pequeñito. Y así nos vamos, así continuamos. Vean qué bonito que ya se va mirando el cuellito. Bueno, una cosita que quería hacerles acá, especialmente en la esquina. No importa si terminamos un poquito hacia adelante o un poquito hacia atrás. En la esquina no le voy a hacer piquillo. Si usted quiere hacerle piquillo, le puede hacer piquillo. Una cadena más para que quede. Bueno, voy a hacerles acá un momentito. Entonces terminamos, por ejemplo, acá vengo, termino el piquito. Termino el piquillo aquí casi en la esquina. Entonces terminamos ahí. Aquí 2 puntos y ya tenemos que hacer acá el punto de aumento dentro de los 2 puntos. Un punto, una cadena, o si quiere hacen 2 para que quede más piquillo y vuelven a entrar en el mismo lugar. Entonces acá contamos que tenemos 1, 2, 3. Sí, 1, 2, 3. Ok, ya voy de vuelta. Ahora tenemos 1, 2, 3. Para que quede la misma distancia lo hacemos en el 4. Esto por coincidencia quedó así, pero pueda que le quede un poquito más adelante, un poquito más atrás. Que este sea el jefe de este. La entrada que sea el patrón de cuántos puntos queda a la esquina para la salida, para que nos quede igual. ¿Ven? Bueno, ahora avanzamos 4 y volvemos a repetir lo mismo. Bueno, acá les llego ya la marquita, casi el final. Y lo voy a hacer en el 3 solo para que se vea casi similar a este. Porque tocaría un poco más aproximado y no quiero. Bueno, vamos a ver cómo se ve. Vamos a hacerlo aquí en el 3 para que quede una esquina ahí. 1, 2 y la última acá 3. Para que no se vea como tan distante, tan cerca este acá y este tan distante. Pero no importa. Como les queda, les queda. Y esto no nos vamos a preocupar porque es la esquina de abajo y también, bueno, se hace lo que se puede, ¿verdad? Se hace lo que se puede. Bueno, el asunto de los botones, para volverles a recordar. Eso los hicimos juntos, ¿recuerdan? Esos 2 botoncitos, los ojales, perdón, estos 2 las hicimos juntos y este lo hice yo después, ¿verdad? Entonces, a la número 8, en la número 8, contando el que está en la hilera del ojal, ¿verdad? Acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. E igualmente los botones. Contar las 8, incluir la misma línea donde están los ojales, misma línea donde están los botones, en la 8. Y de allá hacia acá, 20 puntos. Entonces, igualmente, 20 puntos y 20 puntos. Y nos queda ya ahí bien. Bueno, vamos a hacer las manguitas. Por lo general, yo pongo el hilo exactamente en la parte acá del medio, para que quede la manga bien. O sea, la costura ahí que no se vea y que quede debajo del brazo. Pero en este caso vamos a necesitar comenzar en la parte de atrás. O bueno, si lo quieren hacer del frente también. El punto es que tenemos que estar cerca de la puntada. Cerca de la puntada. Entonces, puede ser del frente, puede ser de la espalda. Yo voy a tomar la espalda. ¿Y por qué lo tomo de este lado? Porque así tiene que ser. El tejido lleva un orden. La puntada lleva un orden del tejido. Yo les voy a quitar esta marquita. Se lo voy a poner acá más atrásito. Solo para saber dónde estamos comenzando. Sí. Muy bien. Las puntadas, cuando vamos haciéndola, ellas dos tienen que estar juntas. De las que llevamos así. Tienen que estar estas partes juntas. Entonces, si yo comienzo el tejido de acá y me voy hacia allá, esto queda separado. Entonces tengo que hacer el tejido para este lado. Recuerde que acá nos habían quedado 2 puntos libres. Estos 2 puntos. Acá están la puntada de 3 y estos 2 puntos libres. Entonces vamos a contar 1, 2, 3 y el punto alto lo vamos a contar como un punto. Entonces vamos a poner el hilo acá. ¿Ok? Vamos a poner el hilo en la peguita del punto alto. En la peguita del punto alto vamos a poner el hilo para comenzar la puntada del lado revés, para que la puntada nos quede el orden. Vamos a llevar el mismo orden que hemos llevado hasta ahora. Sí, el mismo orden, como si fuese abierto, exactamente lo mismo.
Entonces, 1, 2, 3 lazos. Y este punto alto lo tratamos como si fuera acá uno, perdón, ¿sí? 1, 2, vamos a ver, ¿sí? 1, 2, 3 y en el 4, acá, hacemos el punto este alargado. Como lo tenemos por allá, pues entonces lo hacemos por acá. Este punto alto, atravesado, lo vamos a tratar como un punto. A ver si me explico, porque estas manguitas son fácil, pero tiene su cosita, como les había indicado. Y ahora acá en este punto, en la peguita, un punto. Y en el punto que ahora sí es un punto acá, ya que nos había quedado dos libres, entonces hacemos el tercero. Pero ven, acá tenemos 3 puntos y acá nos ha quedado el punto de cadena. El punto de cadena. Ese detalle, no vamos a incluir el punto de cadena como un punto. Este punto de cadena va a ir siempre ahí, fijo. No se va a notar, no se va a ver mal. Muy bien, entonces ya acá sabemos lo demás. Ya sabemos que acá vamos a hacer así. Bueno, acá estoy del otro lado, pero no exactamente hasta el final, sino acá en los puntos que nos quedan atravesados. E igualmente acá tenemos 1, 2, ¿verdad? Que nos habían quedado libres. 1, 2, 3. Entonces 1, 2, 3 y vamos a tener que hacer acá en la pega del punto, este puntito. Y rellenamos los puntos que nos quedan acá. Casi lo hago al revés. Así. Y acá el último. Ustedes lo ven viendo y es respetando cada punto. No importa si es punto de cadena, el punto atravesado lo tratamos como un punto. Y así. 1, 2 y 3. Ya estamos aquí casi llegando al final. Igualmente, el punto, ya acá lo tenemos, es en la pega del punto. ¿Ok? Ahora el punto atravesado lo contamos como un punto, la pega como un punto y vamos hasta el siguiente punto. Es que no hay mucha cosa aquí científica que hacer. Bueno, aquí, así. Tratamos este como un punto. Y el último acá, pero voy a tomarlo de acá para que no me quede este hilo, disculpen. Ya golpeé la cámara. Bueno, y acá igual. 1, 2, 3. Ahora sí, contamos los puntos. 1, 2, 3 en el 4. Hacemos lo que ya sabemos. A este punto de cadena, este punto, vamos a hacerle desde acá. Sí. Vean. Desde acá hasta el punto en el que subimos. ¿Sí? Y los que están acá los rellenamos. Y ahora venimos a este punto aquí y hacemos el punto deslizado. Sí. Hacemos el punto deslizado. 1, 2, 3 cadenas. Ya acá nos han quedado todo el orden que necesitamos. Pero, mira, tenemos que voltear el tejido. Vean, les voy a poner una comparación muy romántica. Muy romántica. 1, 2, 3. Les voy a poner, para que no se les olvide, que les voy a poner la comparación romántica. Este tiene que ir besando con este. Así, besándose. Los dos, es por eso que es como una flechita. ¿Ven? Porque ellos tienen que ir besando. Si esto usted lo va y lo continúa como llevamos el tejido, no van a quedar besando. ¿Ven? Ahora vamos por detrás. El punto de cadena no está incluido. No está incluido. ¿Ven? Ahí tenemos. Ellos van a ir besando. Bueno, acá les llego al último. Se los recuerdo un poquitín más, segunditos más. Y recuerden, desde acá hasta acá, cerca de la cadena, para que queden besando también. Y ahora vamos acá y hacemos acá un punto deslizado. 1, 2, 3 cadenas. Volteamos el tejido. 1, 2 y 3. Y ya vamos sobre rieles. Ahora vamos por el frente. Acá hacemos 3 puntos.
Bueno, acá tengo 10 vueltas igual a 12 centímetros de la manguita. Y les voy a hacer algo como esto. Es más, esta la había hecho manga larga y no sé, no me gusta manga larga, pero lo pueden hacer manga larga. Ahí me disculpan los dedos rotos, pero me puse a hacer jardinería y se me rompieron los dos y no lo quiero andar cubiertos. Ok, vamos a terminar acá igual, punto deslizado. Y voy a levantar, esa marca es marcando que tengo 10 vueltas. Muy bien, vamos a levantar acá normal, 1, 2, 3. Y vamos a comenzar a hacer disminución. Disminución de 1 por medio. Entonces vamos al siguiente y hacemos acá la primera disminución. La primera. Vamos a un punto, vamos al siguiente y ahora sacamos acá medio. Tenemos esos 3 eslaboncitos acá, sacamos completo. Tenemos la primera. En el siguiente, normal. Punto normal. En el siguiente, también se cuenta, sacamos medio. Vamos al siguiente, sacamos medio y sacamos completo. Ahora, uno normal. De 1 por medio, una disminución. Bueno, ya acá le di la vuelta y debemos de quedar en 33 puntos. Bueno, es otro detalle. Yo le he hecho una disminución de 1 por medio por mi brazo. Puede que usted tenga que hacerlo 1 a 1 prácticamente para hacerlo más pequeñito, o cada 2, o cada 3, o cada 4, como lo quiera. Si no lo quiere tan apretadillo el brazo, pues ahí va. ¿Ven? Entonces, a este le voy a hacer, yo sé que el punto elástico van 2 en 2 en 2, pero a este le voy a hacer 1 a 1, 1 a 1. Quiero que me quede más finito en la parte de la manga, pero que quede con el detalle como el punto elástico, pero más finito. Bueno, entonces 33 puntos, lo que queda impares. Ahora estando acá, en el último, ya no acá, ¿verdad? No vamos acá porque este es el último punto. Vamos ahora por detrás. Sí. Vamos por detrás del punto, acá hacemos un deslizado para sacarlo a él un poquito. 1, 2, 3 cadenas. Y ahora el siguiente punto, que por cierto es una disminución, vamos por detrás, lo tomamos y hacemos un punto alto normal. El que sigue, por el frente, por el frente, tomado así por debajo. Y ahora el de disminución nos toca por detrás. Y así les va a quedar. Entonces les queda oculto ahí el de disminución y el que normal por el frente. Bueno, esto es todo. Bueno, acá les llego el último que debería quedar por detrás. Y de nuevo, acá vamos, no por el frente, perdón. No por el frente como se hace un punto deslizado, sino por detrás. Así me gusta a mí el punto de relieve. Y acá tomamos y hacemos deslizado. Ahora 1, 2, 3 cadenitas y de nuevo los que están por detrás. Ahora sí ya va ordenado por detrás. Y los que están por el frente, por el frente. Ya les va a quedar hasta más fácil de entrar ahí porque está ya contados, ya están ordenados. Hola, hola de nuevo. Bueno, 31 centímetros ya con las 6 vueltas. Yo creo que había dicho que 5, pero son 6 vueltitas, incluyendo la de punto en relieve. Me disculpan este dedillo así, pero bueno. La última lo vamos a hacer fijo, pero por detrás, no por acá, sino por detrás, igualmente, fijo. Y acá hacemos un deslizado y desaparecemos el hilo lo mejor que podemos por ahí. Y estamos acá listos para cortar. Bueno, ¿y qué les pareció? ¿Qué les pareció la prenda? ¿Ve? La puntada de punto flecha, precioso para mí, en mi opinión, lindo. Por dentro lo deja más finito, por fuera le deja ese rústico bonito. Los botoncitos allá cruzados que nos queda bien agarrada ya la cintura. La parte del cruce del cuello es mi favorita. Esa parte del cruce es preciosísimo. Recuerden que más hileras hacen, más tallas están agregando. O sea, más o menos una hilera más por talla. Por detrás nos queda así, preciosísimo. Las manguitas, los puños nos quedan así bonito.
La pueden hacer manga larga, ya saben, ¿verdad? Que la pueden hacer manga larga. Por supuesto, ahí les dejé cómo continuar el largo que ustedes quieran. El aumento en la cintura, si le quieren hacer también, para que recuerden, le pueden hacer aumento en la parte de la cintura para que les quede más amplio esa parte ahí, si así lo quieren. Bueno, mis amores, recuerden, un conito de estos, abajo les dejo el link, si lo quieren comprar también, el enlace por ahí, que lo pueden llevar hasta su casa. Así que bueno, acá se los pongo a modelar a ver qué tal les parece, que ya puesto es diferente que en la mesa. Así que mis amores, bendiciones para todas y espero haberles conquistado. Recuerden suscribir, comentar, que es muy importante también para el canal. Y bueno, pueden visitar Facebook también, en Pinterest pongo las cositas también. Pueden pedir alguna cosita que quieran que no esté en el video de otra persona porque no podría hacerlo. Así que bueno, a ver qué tal y qué color lo hacen y lo ponen en Facebook para verlas. Bendiciones. Chao, chao.